Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a la tercera y última charla del ciclo Aprender a ver cine, un ciclo de charlas organizado por Aula Abierta del Ayuntamiento de Alicante y coordinado por la Asociación Imajoven. Yo soy Luis López Belda y os voy a acompañar por esta charla de hoy, que es un poco diferente a las dos anteriores. Las dos anteriores podríamos decir que eran charlas sobre cómo se hacen las películas, y esta es una charla que tiene más que ver con cómo percibimos las películas, cómo evoluciona el cine, cómo el cine se va percibiendo a sí mismo y va tomando conciencia de su importancia. Y mientras otras charlas quizá eran un menú completo, esto es más un picoteo en diferentes temas: innovación, manierismo, cine de autor, cine social y películas de culto. Entonces, yo tengo aquí ahora mismo dos pantallas: la pantalla donde tengo la presentación y la otra donde voy viendo vuestros comentarios. Entonces, en cualquier momento que queréis comentar alguna cosa, podéis escribir en el chat y yo pues os contestaré si la pregunta viene sobre todo a colación con lo que estamos comentando, y también podemos tener un turno de charla después de lo que es la presentación. O sea que comentar sin ningún problema, que yo voy atento a las dos pantallas y viendo un poco lo que comentáis. Bueno, pues comenzamos con el estándar, el manierismo y la innovación. Esos tres palabras que quiero un poco comentaros. Bueno, al final, la historia de toda expresión artística es una lucha entre la fijación de un estándar, la evolución hacia un manierismo. Cuando hablamos de manierismo, hablamos de un concepto general, no los manieristas de la pintura, y la ruptura que provoca la innovación. ¿De acuerdo? Estamos pasando, es un ciclo. Voy a adelantar un poco a una gráfica que nos va a ayudar a entenderlo, aunque luego volveremos a hablar de ella. Esto es un poco el proceso creativo de cualquier expresión artística y que al final es circular. Como veis, podemos empezar por el punto 1, pero el punto 5 también está arriba, ¿de acuerdo? Continuamente se va renovando ese proceso. Si empezamos por el momento en que se fija un estándar, una forma normativa de hacer las películas, que sería un poco lo que comentamos en las dos sesiones anteriores, pues eso sería la forma habitual de hacer las cosas, la forma normativa, la forma correcta en un momento concreto de la historia, porque esto evidentemente va cambiando. Los estudiosos llaman sobre todo al modo de hacer las películas del Hollywood clásico o del Hollywood dominante en cada momento, MRI, modo de representación institucional. Cuando ese proceso de fijación del estándar se consolida, pues se marca una consolidación de ese estándar, que es el punto 2. Luego ese estándar, esa copia, esa manera de hacer las cosas de una manera industrial, se copia hasta la saciedad, convirtiendo esos modelos del estándar en algo fijo. Sería un poco la diferencia entre arte e industria, ¿no? Cuando construimos coches, los coches salen perfectos, todos iguales, de una cadena de montaje, y cuando tu amigo se compra un Toyota y te gusta mucho, cuando te compras tú uno, quieres que sea exactamente igual. Lo que determina a una industria no artística es que los productos sean todos exactamente iguales, ¿de acuerdo? Es lo que hace que tenga fiabilidad y que la gente confíe en esa marca. Sin embargo, en la creación artística, lo que definimos por arte tiene un componente de unicidad, es único. Las Meninas o el Guernica, no queremos tener 50 copias iguales, lo que hace diferente es la copia original, ¿de acuerdo? Por eso el arte como tal, no entraría en este proceso realmente. Lo que estamos hablando en el proceso industrial del cine. ¿Qué ocurre? Que cuando se repite ese modelo hasta la extenuación, se habla de manierismo como concepto general. Es decir, que las cosas se hacen a la manera de, como copia de lo que ya hemos visto, ¿no? Cuando empezamos a escribir guiones, como artistas iniciales, como primerizos, pues habitualmente, a no ser que seamos genios, lo que solemos hacer es copiar los modelos
de las películas que hemos visto en el pasado, ¿de acuerdo? Eso sería el manierismo. ¿Qué ocurre? Que el manierismo cansa, ¿no? Llega un momento en que hasta el propio público se cansó de tanto western, uno igual que otro en los 50, de tanta thriller erótico en los 90, y llega un momento que hay artistas innovadores que rompen ese status quo, rompen esa manera típica, tópica de hacer las cosas, y normalmente son lo que llamamos artistas o películas adelantadas a su tiempo, ¿de acuerdo? Porque al principio normalmente son rechazados porque el público, el propio cine, los críticos, todos estamos acostumbrados a una manera de hacer las cosas y si es muy rompedor, pues suele ser rechazado. Pero llega un momento que hay otros que adaptan esas innovaciones al gusto mayoritario. Es un poco lo que ocurrió, pues por ejemplo, con la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague francesa fue muy rompedora, gustó a un cierto tipo de público, pero mucho público mayoritario pues no entró en esa propuesta. Pero sin embargo, cuando los artistas de Estados Unidos de los años 60, que estaban hartos de una industria con musicales casposos y western anticuados, pues dijeron, vamos a adaptar esto que han hecho los franceses, pero vamos a procesarlo de tal manera que guste a un público más amplio. Surge El Graduado, Bonnie and Clyde y todas estas películas míticas, ¿de acuerdo? Entonces es un poco esa rueda, es con la que la creación artística en general y la cinematográfica pues van funcionando, ¿de acuerdo? Es un poco lo que os comentaba. Me imagino que si tenéis cualquier duda sobre estos tres conceptos me podéis preguntar a lo largo de la charla, ¿de acuerdo? Como os decía, siempre hay algún visionario que se enfrenta a ese estándar, a esa manera industrial de hacer las cosas como si fabricaras chorizos, churros o automóviles, ¿de acuerdo? Entonces se enfrentan, los visionarios son los que proponen algo nuevo, rechazan el status quo y normalmente al principio pues no son muy aceptados. Yo hace tiempo que hablé con un director de cine español que me comentaba que él cuando veía una película no le interesaba tanto decir si era buena o mala, porque le parecía algo subjetivo, muy subjetivo. Hay cosas objetivas, como que tiene buena fotografía, buena interpretación, pero al final es muy subjetivo lo de bueno y malo. Pero sí que a él le gustaba hablar de películas que miraban hacia atrás o películas que miraban hacia adelante. Es decir, películas que copiaban lo que ya se había hecho 1000 veces antes, a veces muy bien, y de una manera muy funcional y muy atractiva, y otras películas que miran hacia adelante, es decir, no quieren repetir modelos anteriores, sino proponer algo nuevo. A veces esa propuesta nueva es un rollo monumental, pero ayuda a que el cine evolucione. Un ejemplo claro de que hablamos el otro día en la charla es Ciudadano Kane. Posiblemente Ciudadano Kane no sea la película más divertida del mundo, pero es que Orson Welles no quería hacer una película divertida. Películas divertidas hay muchas, ¿de acuerdo? Ni una película igual que otras. Quería innovar. Y Ciudadano Kane es una película que nos puede gustar más o menos. A mí no me gusta especialmente, no es una película que me ponga todas las tardes para ver, pero es indudable que innovó en muchísimos aspectos y el cine americano clásico que conocemos de los años 40 y 50 no hubiera existido como tal sin películas como Ciudadano Kane, ¿de acuerdo? Entonces, hay películas que cambian el curso del cine. Entonces quería preguntaros por el chat si os ocurre alguna que, según en vuestra opinión, cambió el curso del cine. Ir pensando en ello, a ver si se os ocurre alguna. Y yo os he puesto aquí, vamos a ver un vídeo de algunas de esas películas que cambiaron el curso del cine por diferentes motivos. El cine ha recorrido un largo camino, desde películas de un minuto que representaban la vida cotidiana hasta largometrajes que reflexionaban sobre la experiencia humana a través del tiempo y el espacio. Pero hubieron algunas películas que fueron clave para la evolución del cine. Estas películas, para bien o para mal, cambiaron el curso de la industria y alteraron para siempre la forma en que se fabrican, comercializan y visualizan las películas. ¿Qué películas han cambiado más al cine? El cantante de jazz, 1927. Lanzada con la distinción de ser la primer película con un diálogo audible, Now, these few little scenes that you have just seen only give you a vague idea. este clásico de Alan Crosland
Marca el momento en que los escritores tuvieron que trabajar un poco más y los críticos tenían una cosa más de qué quejarse. Blancanieves y los 7 enanitos, 1937. Primer película en lanzar un soundtrack y mercancía. Ganó casi $75 millones en 1937. Ciudadano Kane, 1941. Wells superó los límites y rompió las reglas con numerosas innovaciones históricas. Orson Welles obtuvo un presupuesto de $500,000 para su primer filmación, con cero interferencia del estudio en el corte final, algo inaudito para un recién llegado. Then head of the studio, who was taken to be out of his mind because he'd given me this contract, which made the making of these films possible. Los 7 samuráis, 1954. Kurosawa comenzó a utilizar el recurso de empezar la película con el final de la última aventura del protagonista, lo cual fue retomado por James Bond e Indiana Jones. Casi todas las películas de aventuras y de acción le deben algo a Kurosawa. Un grupo de hombres que se juntan para atacar a un enemigo que se avecina. The Matrix, 1999. Tecnología innovadora como la cámara 360, el efecto bullet time en cámara lenta y los asombrosos efectos especiales, incluyendo la animación. There's style and visual effects in these action sequences that has not ever been seen before. Con una historia creativa y una gran coreografía. The Matrix estableció demasiadas nuevas tendencias en la cinematografía y la ciencia ficción. Un viaje existencial alucinante que captó perfectamente los temores de la tecnología emergente. Sensación de desapego de la realidad que vino con el acceso a Internet. Bueno, pues ahí habéis visto algunas de las películas, solo algunas de las películas que innovaron a lo largo de la historia del cine, ¿de acuerdo? Como os digo, os preguntaba si se os ocurre alguna otra que no esté ahí o queréis comentar de las que han aparecido para comentar un poco esas películas que han cambiado el curso de la historia del cine, ¿no? Posiblemente, por ejemplo, El silencio de los corderos es otra, al introducir en el gran cine comercial elementos casi del cine gore, del cine más de vísceras, donde aparecieron las primeras escenas muy gráficas de autopsias y demás, y sin embargo el público ya, con la presencia de los actores y el director y sea una película sólida, pues lo aceptó. ¿De acuerdo? Pues lo que os comentaba, básicamente ese ciclo de estándar, de fabricar películas en serie, repetir el modelo hasta la saciedad de los manieristas, los innovadores no aceptados y finalmente cuando esa innovación se generaliza, se convierte en algo más popular. Ahí tenéis el gráfico que os comentaba, que explica un poco ese ciclo continuo de estándar e innovación. Cada cierto tiempo surge una nueva generación que, cansada de la repetición, decide innovar. Como os decía al principio, son rechazados. Ámame esta noche, Mamulian. Me encanta MX que nombres a Mamulian, que es un director muy, muy olvidado, desgraciadamente, como muchos otros. Y esa es una película muy, muy interesante, con hallazgos visuales y narrativos realmente curiosos. Y la verdad que me alegra mucho de que aparezca esa película entre las que citáis. Como os decía, surgen movimientos y quería preguntaros un poco qué movimientos innovadores conocéis, cuál es vuestro favorito y por qué. Yo tengo uno, los que me conocéis ya de cursos y demás, lo sabéis claramente. Y como sabéis, mi movimiento favorito innovador es el New Hollywood, porque aúna las innovaciones más arriesgadas
del cine europeo de los 60 con la capacidad industrial, monetaria, de medios técnicos y de estrellas de Hollywood. Y todo ello en un caldo de cultivo, en una época muy reivindicativa, muy innovadora, muy crítica, como son los años 60 y 70. Vamos a ver este vídeo sobre películas de los 70. A ver si las recordáis todas. What are future generations gonna say about us? My God, you know, someday we're gonna be like him. Anybody can make a mistake. Gets here. Jenny, I'm sorry. Lovey's never going to say you're sorry. Bueno, pues seguro que los que estáis al otro lado debéis ser personas muy cinéfilas, porque con la estupenda tarde que hace hoy, si os habéis decidido quedar en casa a escucharme, es porque sois realmente personas que amáis el cine. Entonces muchas seguro que las habéis reconocido, y es un repaso a películas, todas ellas, en mi opinión, de obligada visión. Conclusión de esto que estamos comentando de la innovación, el manierismo, el estándar. El proceso creativo es una lucha continua de fuerzas, como prácticamente todo en las relaciones humanas. Es una mutua sinergia en la que los artistas se influyen e inspiran mutuamente. Vamos a ver un diagrama para hacernos una idea más visual, que es lo que el diagrama que os he comentado. Pero ¿pensáis que puede existir una creación artística
que provenga de la nada o siempre es una evolución de lo que otros hicieron anteriormente? Esa es una pregunta que muchas veces es algún tema incluso a veces polémico y que crea amistosas y menos amistosas a veces discusiones cinéfilas. Hay aficionados al cine y al arte en general o a la cultura muy obsesionados con lo original, que suelen opinar que nada es original, que todo se repite y al final, como sabéis, pues hay un consenso bastante claro en los críticos de arte que las historias que nos estamos contando como especie humana desde las cavernas son realmente limitadas, son muy pocas y lo que cambia es la forma en que lo hacemos, pero nunca creamos de la nada. Todos nos inspiramos en otras cosas que hemos visto antes. Sí que es cierto que hay cineastas que son muy cinéfilos y como Scorsese, por ejemplo, que muchas de sus películas beben de obras anteriores. Sin embargo, David Lynch, otro cineasta fundamental, él siempre ha confesado que no es muy cinéfilo, que no ve mucho cine, al contrario, por ejemplo, de Kubrick, que veía 2 o 3 películas todos los días. David Lynch o Rader no vio películas hasta que tenía 20 y tantos años, pero por ejemplo en el caso de David Lynch nunca ha sido un gran cinéfilo y su inspiración viene de otras disciplinas artísticas, ¿de acuerdo? Pero la creación de la nada es prácticamente algo inviable, ¿de acuerdo? Todos aprendemos copiando de otros, imitando, inspirándonos, y los grandes artistas cuando empiezan a crear, pues muchas veces lo que hacen es al principio intentar copiar y mejorar lo que han hecho otros. En definitiva, la copia, siempre que sea reconocida, que no sea un plagio, no tiene por qué ser en ningún momento algo para estigmatizar. Realmente el copiar forma parte del proceso de aprendizaje, ¿de acuerdo? No vamos a ver este vídeo porque tengo bastante que comentar, pero simplemente deciros que los Oscar, como representación de la industria de Hollywood, son un claro ejemplo de esa lucha entre innovación y estándar, ¿de acuerdo? Los Oscar unos años se decantan por películas muy convencionales, porque es lo que está dando dinero y quieren que eso continúe pues ahí en el candelero, y otras veces pues premian películas más innovadoras. Pasó con Cowboy de Medianoche en su momento, ahora está pasando con mucho cine independiente como Moonlight, Spotlight y películas de ese estilo, que no tienen mucho que ver con el blockbuster principal que se hace, ¿no? El cine más comercial. Entonces, la propia academia se da cuenta de que tiene que, en sus premios, hacer un equilibrio entre lo que gusta a la mayoría del público y las cosas nuevas que hacen avanzar a la cinematografía. Para ello, os recomiendo sobre todo este tema de si la copia es algo útil en el arte, necesario. Yo recomiendo una serie de documentales que están en YouTube, que no nos da tiempo aquí a ver completos, ni mucho menos, porque en total creo que suman como más de hora y media, pero son imprescindibles, yo los recomiendo fervientemente, que es Everything is a Remix, es decir, todo es una copia, que habla de cómo, pues eso, el proceso creativo viene de estar sentados o alzados sobre hombros de gigantes, ¿no? La famosa frase en la cual, pues, hay en toda disciplina artística y no artística, hay todo un background anterior, toda una tradición que los seres humanos nos vamos pasando unos a otros, y cogemos esa tradición y la innovamos, ¿de acuerdo? Esa innovación afecta a todas las artes, pero yo quería poneros los primeros 6 minutos de esta parte del todo es un remix dedicado al cine, ¿de acuerdo? Y los que seáis fans de Star Wars, pues hay una pequeña sorpresa en este documental. Vamos a verlo. Perhaps it's because movies are so massively expensive to make. Perhaps it's because graphic novels, TV shows, video games, books, and the like are such rich sources of material. Or perhaps it's because audiences just prefer the familiar.
Whatever the reason, most box office hits rely heavily on existing material. Of the 10 highest grossing films per year from the last 10 years, 74 out of 100 are either sequels or remakes of earlier films or adaptations of comic books, video games, books, and so on. Transforming the old into the new is Hollywood's greatest talent. At this point, we've got 3 sequels to a film adapted from a theme park attraction. We've got a movie musical based on a musical which was based on a movie. We've got 2 sequels to a film that was adapted from an animated TV show based on a line of toys. We've got a movie based on 2 books, one of which was based on a blog, which was inspired by the other book that was adapted into the film. Julie and Julia. Do you follow? We've got 11 Star Trek films, 12 Friday the 13th, and 23 James Bonds. We've got stories that have been told, retold, transformed, referenced, and subverted since the dawn of cinema. We've seen vampires morph from hideous monsters to caped bedroom invaders, to campy jokes, to sexy hunks, to sexier hunks. Of the few box office hits that aren't sequels, remakes, or adaptations, the word original wouldn't spring to mind to describe them. These are genre movies, and they stick to pretty standard templates, genre up into subgenres with their own, even more. So within the category of horror films, we have subgenres like slasher, zombie, creature feature, and of course, torture porn. All have standard elements that are appropriated, transformed, and subverted. Let's use the biggest film of the decade as an example. Now, it's not a sequel, remake, or adaptation, but it is a genre film, sci-fi, and most tellingly, it's a member of a tiny subgenre where sympathetic white people feel bad about all the murder, pillaging, and annihilation being done on their behalf. I call this subgenre Sorry About Colonialism. I'm talking about movies like Dances with Wolves, The Last Samurai, The Last of the Mohicans, Dune, Lawrence of Arabia, A Man Called Horse, and even Fern Gully and Pocahontas. Films are built on other films, as well as on books, TV shows, actual events, plays, whatever. This applies to everything from the lowliest genre film right on up to revered indie fare. And it even applies to massively influential blockbusters, the kinds of films that reshape pop culture. Which brings us to... Even now, Star Wars endures as a work of impressive imagination, but many of its individual components are as recognizable as the samples in a remix. The foundation for Star Wars comes from Joseph Campbell. He popularized the structures of myth in his book, The Hero with a Thousand Faces. Star Wars follows the outline of the monomyth, which consists of stages like the Call to Adventure, Supernatural Aid, the Belly of the Whale, the Road of Trials, the Meeting with the Goddess, and a bunch more. Also huge influences were the Flash Gordon serials from the 30s and Japanese director Akira Kurosawa. Star Wars plays much like an updated version of Flash Gordon, right down to the soft wipes and the opening titles design. From Kurosawa, we get masters of spiritual martial arts, a low-ranking bickering duo, more soft wipes, a beneath the floorboards hideaway, and a boastful baddie getting his arm chopped off. You just watch yourself. We're wanted men. I have the death sentence on 12 systems. War films and westerns were also huge sources for Star Wars. The scene where Luke discovers his slaughtered family resembles this scene from The Searchers. And the scene where Han Solo shoots Greedo resembles this scene from The Good, the Bad, and the Ugly. The climactic airstrikes in the Dam Busters, 633 Squadron, and the bridges at Toko-Ri play very similarly to the run in the Death Star. And in many cases, existing shots were even used as templates for Star Wars special effects.
There's also many other elements clearly derived from various films. We have a tin man like the Tin Woman in Metropolis, a couple shots inspired by 2001, a grab the girl and swing scene like this one in The Seventh Voyage of Sinbad, a holographic projection kind of like the one in Forbidden Planet, a rally resembling this one in Triumph of the Will, and cute little robots much like those in Silent Running. George Lucas collected materials, he combined them, he transformed them. Without them... Bueno, pues como habéis visto, en el caso de Star Wars, muchos de los elementos que vemos en la película aparecen en otras obras del audiovisual. ¿Eso significa que Star Wars sea una copia barata sin mérito? Al contrario, para nada. Es una obra muy considerada en muchísimos campos del análisis cinematográfico, no solo entre los fans. A mí, por ejemplo, El Imperio Contraataca, la segunda parte de la trilogía clásica, me parece una obra maestra del género. Al final, lo que intenta comentar este documental es que todo es una copia de algo anterior, pero eso no significa que sea algo malo, al contrario. Le parece algo normal, lógico, y que la diferencia está en cómo copies para convertirte en algo que surge de elementos conocidos anteriores para hacer algo nuevo. También nombra posteriormente, por supuesto, a Quentin Tarantino, el gran sableador de materiales previos. Al final es el propio ciclo de la naturaleza. Tenemos una semilla de una planta y nace un árbol, y de ese árbol volvemos a plantarlo, pero el árbol que nace no es exactamente igual que el anterior. Por eso os recomiendo el libro La Semilla Inmortal, que habla precisamente de esto, ¿de acuerdo? Al final el título está muy bien elegido, porque esto es una semilla que va pasando a lo largo de la historia de la humanidad y que vamos añadiendo elementos propios de la época, de la cultura de cada momento, y todo eso da el conjunto de la creatividad. Estos vídeos de Everything Is Remix además tienen mucho humor, es muy divertido cuando habla de ese subgénero en el que se incluye Avatar bailando con lobos, lo de Arabia, de perdón por el colonialismo blanco, ¿no? Me parece muy divertido cómo reflexiona sobre ese género que al final se basa en la mala conciencia de los creadores de raza blanca sobre pues todos los desmanes hechos en otros lugares del planeta sobre otras culturas. Y muy interesante el dato de que el 74% de las películas que se estrenaron durante la primera década del siglo XXI son remakes, reboots, o sea, nuevos inicios, secuelas, adaptaciones, ¿de acuerdo? Siempre las ha habido. Enseguida hubo un hijo de Tarzán, un hijo de Kong, ¿de acuerdo? Pero ahora, el gran problema de ahora no es que exista esa tendencia a la copia, a exprimir la gallina de los huevos de oro, sino que ahora se hace mucho más, ¿de acuerdo? Comenta Pascual, efectivamente, que tiene mucha influencia del western y aparece, como habéis visto, por ejemplo, una escena de Centauros del Desierto. Nos hemos centrado en los creadores, pero al final yo soy muy partidario de la teoría que comenta que una obra artística, una creación, no está completa hasta que es consumida por alguien, hasta que hay un receptor. Alguien ve un cuadro, ve una película y saca sus propias conclusiones. ¿Sabéis? Cuando la obra termina todo su ciclo. No termina cuando el artista la concluye, sino cuando recibe el juicio del público, ¿no? Y cómo el público procesa esa creación que le llega por diferentes medios, ¿no? Por eso ahora me interesa hablar un poco de nosotros, los que consumimos esa cultura popular, ¿de acuerdo? Los teóricos del consumo nos dividen a los consumidores en 5 grandes grupos, tanto de productos artísticos como de productos de consumo en general, bienes de consumo en general. Ahora os voy a mostrar una diapositiva que muestra esos 5 grupos. Me gustaría un poco que reflexionarais a qué grupo creéis pertenecer y por qué. En general, tanto para comprar lavadoras como para ir al cine.
Y por otro lado, respecto al cine en concreto, si te consideras un consumidor que prefiere el estándar, ver algo más vale malo conocido que bueno por conocer, o os arriesgáis a ver cosas innovadoras, ¿de acuerdo? Y eso es un poco cómo consumimos, ¿no? Y el tanto por ciento de ese consumo. Cuando sale un producto nuevo al mercado, hay aproximadamente un 3% de personas que lo compran inmediatamente. Porque es algo nuevo, porque sí, no importa si es bueno o malo. Es nuevo y yo quiero tener lo último. Luego hay un 14% aproximadamente que no lo compran inmediatamente, pero son de los primeros. Lo compran antes que la mayoría. ¿De acuerdo? Antes de que la mayoría ya lo acepte. Y lo mismo puede ser un producto físico como hacerte una cuenta en Facebook o en Twitter o en Instagram. Ser de los primeros o ser de los últimos, ¿no? Luego ya, como veis, la gran mayoría pues se espera un poquito a que ese 15% más o menos se arriesgue y un poco lo podemos aplicar incluso a las vacunas, ¿no? Si nos hubieran dado a elegir cuando queríamos, mucha gente decía, bueno, que se lo pongan primero otros y luego ya veremos, ¿no? Pues se aplica a todo. Entonces ahí veis un poco que hay una gran masa del total del 68%, un 34% de mayoría temprana y un 34% de mayoría tardía. Y luego están los que se lo compran cuando ya se lo ha comprado todo el mundo y se ha pasado de moda. ¿De acuerdo? Que es aproximadamente un 20%, un 16%. Estos son datos aproximados, depende mucho del producto, evidentemente, pero quiero un poco que penséis dónde estáis vosotros y vosotras, ¿no? ¿Dónde estáis? Yo, por ejemplo, yo creo que estoy en la mayoría temprana, ¿vale? Yo me espero un poquito a que la cosa se consolide un poquillo. A veces soy mayoría tardía, pero nunca soy innovador o adaptador temprano. Es muy raro que yo esté en esa parte. Pero pensar un poco dónde estáis vosotros y también pensar en el cine si os atrevéis con lo nuevo o preferís ver la película un poquito de siempre. ¿Qué tipo de consumidor eres, no? Es al final la pregunta. Vale, y respecto a esto, yo me encuentro muchísimas veces cuando empiezo un curso de cine, muchísima gente que me dice, yo vengo aquí al curso de cine porque me gusta mucho el cine, pero yo no sé nada de cine, no sé nada. Soy un cero a la izquierda con el cine. Y yo digo, mentira. Mentira, o sea, por supuesto que sabes mucho de cine. A lo mejor no te has dedicado a ello de una manera profesional o con tiempo no has tenido tiempo para profundizar, pero muchos de vosotros habéis visto muchas películas y el propio hecho de ver películas ya crea un conocimiento sobre el cine. A veces es más reflexivo, a veces es más superficial, pero es ahí, ¿de acuerdo? La industria del cine sabe que el consumidor de cine no es virgen, que no se mete a una película sin saber nada de ella ni del cine en general. Sabe que hay gran parte del público que quiere unos modelos, unos esquemas que se repitan y por eso es por lo que lo repite, porque sabe que si esto ha funcionado, volverá a funcionar porque consciente y sobre todo inconscientemente, todos hemos interiorizado una forma de entender lo que es el cine, ¿no? A mí me pasa mucho escuchar la frase, eso no es cine, ¿de acuerdo? Igual que pasa con el fútbol, ¿no? Si no es el fútbol que a mí me gusta, eso no es fútbol. O si no es el cine que a mí me gusta, eso no es cine. Todo es cine, ¿de acuerdo? Todo es fútbol. Otra cosa es que nos guste o no nos guste lo que estamos viendo. Entonces, a lo que vamos es un poco que todos tenemos unas ideas preconcebidas, una manera de entender lo que es el buen cine para cada uno de nosotros, que es diferente para cada persona, y nos lleva a unos modelos, a unas fórmulas que reconocemos y que aceptamos. A mí me pasa muchísimo con mis estudiantes de cine, tanto los mayores de 50 años como los más jóvenes, que me dicen, es que me he puesto a ver una película japonesa de los 50 y no me ha gustado. Y digo, es que lo raro sería que te gustara si es la primera que ves, porque estamos muy acostumbrados todos a un tipo de cine. También conozco algunas personas que prácticamente no han visto cine de Hollywood y que han visto mucho cine de autor europeo y de otras latitudes, y le pasa lo contrario, que cuando se pone a ver una película de Hollywood convencional no entran. Si solo comiéramos carne,
pues cuando nos dieran verdura nos costaría mucho comerla. Y lo mismo al revés, pues lo mismo ocurre con el cine, con el arte, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo sabe la industria y lo explota. Y crea unos iconos, unos símbolos, que ahora hablaremos un poco de ello. Pero que al final, igual que el creador no crea de la nada, el consumidor tampoco consume de la nada. No somos el niño salvaje de Truffaut que se ha criado sin contacto puro, se ha criado puro, con un contacto, sin ningún contacto con el exterior. Llevamos toda nuestra vida consumiendo audiovisual, cine, televisión, videoclips, programas de televisión, anuncios, y tenemos nuestra mente adaptada a un lenguaje. Sabéis que se hizo un experimento de personas que eran grandes lectoras y que nunca habían usado internet y que leían libros de corrido fácilmente, y se hizo un experimento. Se les hizo estar 2 semanas, se les enseñó a usar internet y se les hizo 2 semanas, solamente 2 semanas, leyendo como leemos en internet, de manera transversal, sin leerlo todo, yendo a lo más principal, como hacemos en la prensa, pero mucho más claramente. Y después de esas 2 semanas, estando 8 horas leyendo internet, se les dio otra vez el libro que estaban leyendo. Y tenían grandes dificultades para leer el libro y concentrarse. En solo 2 semanas se habían acostumbrado a otra manera de leer. Pues lo mismo ocurre con el cine. Estamos muy acostumbrados a una manera a un tipo de cine, o varios tipos de cine, ¿no? Por eso el público tiene un bagaje previo, ¿no? Un background, que dicen los anglosajones. No vamos acumulando conocimientos, referentes, que el propio cine recicla y transforma, la propia industria. El cine nos ha metido en la cabeza estructuras, narrativas, formas de lo que es aceptable y no aceptable en una película. Yo siempre tengo el ejemplo de mi querida tía, ya fallecida, que era una gran cinéfila y fue a ver Fargo y le pareció un horror, porque ella no podía aceptar que la protagonista de la película primero saliera a los 40 minutos y que fuera una policía embarazada de Minnesota sin ningún glamour. No le pareció que fuera una película policíaca sólida. Sin embargo, pues es una gran película, Fargo, ¿no? Estamos bastante de acuerdo. Pero ella no estaba en ese código. El código que nos propone una película es fundamental, ¿de acuerdo? Bueno, pues símbolos, iconos, clichés. ¿Cómo podríais definir esos conceptos? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un icono? ¿Qué es un cliché? ¿Tenéis alguna idea de lo que pueden ser esos elementos? Voy a pasar a la siguiente diapositiva, que lo explica un poco para que os dé tiempo. Bueno, os pongo un ejemplo. Si yo os digo Burt Lancaster y Deborah Kerr, ¿qué os viene a la cabeza? Voy a esperar un poquito. No sé si estáis viendo la misma pantalla que yo. Ahora sí. Vale. Pues nos dice beso en la playa. ¿De acuerdo? Nos dice beso en la playa. Vamos a ver la escena. La famosísima escena del beso en la playa. I never knew it could be like this. Nobody ever kissed me the way you do. Pues la escena del beso en la playa es un símbolo y un icono. Es esas olas que marcan ese elemento sexual salvaje, ¿no? ¿De acuerdo? Si nos vamos, por ejemplo, a la escena de Psicosis, la propia escena es un símbolo cultural.
aunque no hayas visto la película, casi todo el mundo sabe a lo que nos referimos con la escena de la ducha de Psicosis, ¿no? Eso es un símbolo cultural que se hace prácticamente universal. La sombra que entra, el grito y la música son iconos, ¿de acuerdo? Que se utilizan como referentes. El grito de Psicosis se ha utilizado en muchísimos elementos de la cultura. La música de los cuchillos se utiliza incluso en el programa deportivo de tiempo de juego cuando hay una falta peligrosa, ¿no? O sea, se han extendido fuera del marco cinematográfico y son casi patrimonio universal. Cada vez que eso se repite, ese momento de terror se utiliza para cualquier otra cosa, es un cliché. Es ya algo que se repite hasta la extenuación. ¿De acuerdo? Pues eso es símbolo, icono y cliché. ¿De acuerdo? El símbolo es una referencia que todo el mundo conoce. El icono son los elementos que componen ese símbolo. Y el cliché es la repetición hasta la extenuación de esos iconos que se convierte en algo ya repetitivo. ¿De acuerdo? Por eso os he puesto esta escena, que se convirtió en un símbolo con su icono de ellos en bikini y las olas rompiendo, ¿vale? Hollywood sabe que eso es un símbolo muy reconocido por gran parte de la población y además en este caso sabe que todos nos quedamos con ganas de más. El director también. La censura de la época no permitía que esa escena de pasión fuera más. Pero los nuevos aires de los años 60 permitieron complementar esa escena inacabada. Y por ello, en una película que os recomiendo fervientemente, del gran director John Frankenheimer, que se llama Los Temerarios del Aire, John Frankenheimer se permitió filmar lo que la censura no permitió a Cineman en el 53, 16 años después. ¿De acuerdo? Es una película en la que Burt Lancaster es un acróbata aéreo que visita un pequeño pueblo y conoce a una lugareña que es Deborah Kerr. Ya son ya maduros, están ya cercanos a los 50 años y pues surge la pasión y entonces se consuma 16 años después esa escena de sexo entre ellos. Fijaros con qué elegancia la filma Frankenheimer, como ella va cerrando las puertas. El marido está arriba, ¿de acuerdo? Fijaros sin música, sin diálogo, pues nos da la continuación de ese símbolo, de ese icono conocido por todos, que es la escena de la playa. Y por fin, Burt Lancaster y Deborah Kerr consuman su pasión. Esta escena solo tiene sentido si conocemos la anterior, ¿de acuerdo? Bueno, su significado último. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Un poco más difícil. Si os digo Ursula Andrews, ¿en qué icono pensáis? Os dejo un poco de tiempo para que penséis. Ursula Andrews, la famosa actriz. Tiene una aparición espectacular en una película. Muy bien, bikini. Veo por ahí. Bikini, James Bond. Exacto. La famosísima escena
de la película de James Bond. Y aquí de paso os pongo un ejemplo de los maravillosos resultados que consiguen los restauradores de celuloide que digitalizan la imagen. Fijaros, esa es la imagen restaurada. Y la edición última. Fijaos cómo mejora la calidad. Una edición que ya estaba restaurada. DVD, pero fijaos ahora la copia digital. Who's that? It's all right. I'm not supposed to be here. Y bueno, Halle Berry lo imitó en la película de 2002, filmada en la playa de la Caleta de Cádiz. Hemos visto un par de símbolos sexuales con sus iconos que están en el imaginario colectivo y finalmente se han acabado convirtiendo en clichés. Ese es el proceso, ¿no? El símbolo incluye unos iconos y de tanto repetirlos y ser conocidos por todos, acaban convirtiéndose en clichés, ¿vale? Pero no solo hay iconos sexuales, por supuesto, los hay de todo tipo. Están los iconos musicales, esas escenas musicales míticas que son recordadas por todos y que muchas veces son homenajeadas en películas o incluso simplemente el propio hecho del género musical. Ese género musical que se permite la osadía de que los protagonistas se pongan a cantar y a bailar en cualquier momento sin motivo aparente. Y esto se utiliza en la película 500 días juntos, aquella película con Joseph Gordon-Levitt y Zoe Scanner, que nos hablaba de una historia de amor no correspondida y contando 500 días de esa pareja de una manera no cronológica. Y bueno, en el momento en el que él acaba de tener la primera noche de pasión con su pareja, pues sale a la calle y se siente como en un musical de Hollywood. Y la película se atreve a convertirse en un musical. Entonces ahí tenemos la referencia de esos iconos musicales y una pequeña sorpresa de otro icono. A ver si lo reconocéis. Bueno, pues habéis visto cómo utiliza ese icono del musical, esa alegría de vivir que se refleja cantando y bailando, y pues un pequeño guiño a cómo se siente él en ese momento. Se mira en la ventanilla del coche y el reflejo no es el de él, es el de Han Solo, ¿no? Porque se siente así como una gran estrella de cine, ¿de acuerdo? Por supuesto hay cliché romántico, la película El diario de Noah, pues une todos los clichés del cine de romanticismo, chica rica, chico pobre, se separan, enfermedad,
elementos de todo tipo. Y en esta escena, que no os da tiempo a ver, pero es una escena en la que están los dos remando bucólicamente en un estanque y hay como 3.000 millones de patos, ¿no? Y os recomiendo que leáis en Facebook, hay una cuenta que se llama Sinopsis de Cine, de un tal Sanchitian, creo que se llama, que pues ironiza sobre los aspectos más cómicos de las películas. Él al final lo que hace es coger estos clichés y un poco ponerlos en tela de juicio, y os lo recomiendo porque es muy muy divertido, ¿no? Aquí pues se centra sobre todo en eso, que en esta escena, vamos a ver un pelín simplemente para que os hagáis una idea. Veamos un poquito más de tiempo. Fijaros. A ver si lo encuentro por aquí. Fijaros que hay muchos patos, demasiados patos. ¿De acuerdo? Bueno, y los clichés y iconos, por supuesto, se pueden modificar, pueden ser modificados y se puede jugar con ellos. De tal manera que se muestren como tales. Cuando los ridiculizamos un poco, ironizamos, jugamos con ellos, pues vemos hasta qué punto son clichés que han perdido el sentido original, ¿no? Por ejemplo, una película familiar se puede convertir a través del montaje en una cinta de terror o una cinta de terror en una película familiar. Vamos a ver, por ejemplo, estos son los falsos trailers que hay tantos en internet. Vamos a ver cómo una película tan familiar y tan bonita se puede convertir en una película de terror usando el montaje y el sonido. Vamos a ver un trailer falso de Mary Poppins que la convierte en una película de terror. Bueno, pues habéis visto cómo gracias al montaje, a la música, a los textos que aparecen, con las mismas imágenes, sin usar otras imágenes, podemos convertir una película familiar en una película de terror usando símbolos, iconos y clichés del cine de terror. Lo mismo podemos hacer con, en este caso, al contrario. El Resplandor, mítica película de terror de Stanley Kubrick, la podemos convertir en una comedia familiar de los 90 usando la música, el ritmo, la voz alegre del comentarista del tráiler, y es el proceso contrario. ¿De acuerdo? Vamos a verlo, aunque es en inglés, pues vais a ver que claramente nos están vendiendo una comedia familiar. Meet Jack Torrance. I'm outlining a new writing project. He's a writer looking for inspiration. Lots of ideas. No good ones. Meet Danny. Mr. Torrance. He's a kid looking for a dad. There's hardly anybody to play with around here. What's up, Doc? Jack just can't finish his book. I don't want to sound melodramatic, but there's no way to make it economically feasible. Here's to 5 miserable months. But now, sometimes what we need the most is just around the corner.
I'm your new foster father. I'd do anything. Climbing up on Salisbury Hill, I love it. I could see the city light. My heart going boom, boom, boom. Son, he said, grab your things, I've come to take you home. Shining. Fijaros como dice, en lugar de decir Shining con voz de película de terror, dice Shining con muchísimo optimismo, ¿no? Pues esto nos muestra claramente cómo usando los clichés podemos cambiar totalmente la idea de una película y hacerla aparentar que es todo lo contrario, ¿de acuerdo? Los trailers falsos aparecieron en los años 90 en internet, a finales de los 90 sobre todo, pero parece ser, podemos interpretar que los que hacen trailers de verdad se inspiraron en los trailers falsos, porque muchas veces seleccionan las 4 o 5 escenas para hacernos creer que una película es de terror cuando no lo es, o que es una película de acción cuando no lo es, o cuando es una comedia cuando no lo es, ¿de acuerdo? Estos son claramente trailers falsos que se presentan como tales, pero hay muchos trailers falsos que vemos en cine antes de que nos pongan la película. Hay que reflexionar un poquillo sobre ello porque es interesante ese aspecto. Bueno, ahora pasamos a otro tema, que es el cine de autor. Evidentemente aquí estamos, como os dije al principio de la charla, es un picoteo, ¿de acuerdo? Es un picoteo de pequeñas cosas que tienen que ver con cómo recibimos nosotros el cine y cómo Hollywood y la industria en general lo empaqueta. Igual que hemos visto que hay un manierismo, ¿de acuerdo? Que hay un manierismo y una forma de vender las cosas y de empaquetarlas y un estándar. También hay etiquetas, ¿no? Y dos principales son las de cine de autor y películas de culto, películas polémicas, que también es una forma de empaquetar el producto. Comentan desde nuestra asociación que El Gran Showman era un falso tráiler total, un falso tráiler real, porque muchas veces también pasó con Sweeney Todd, el musical de Johnny Depp. Las productoras y distribuidoras saben que hay un porcentaje importante de gente que rechaza el musical por sistema, que no va a haber un musical nunca. Entonces hay musicales que se ocultan, ¿de acuerdo? Y tú pagas la entrada, te sientas allí y estás atrapado ya. De repente se ponen a cantar y a mí me ha pasado más de una vez. Estar en el cine, ir a ver yo un musical de manera voluntaria, porque soy un amante total del musical. Empieza la película, 5 o 6 minutos y de repente se pone alguien a cantar en la pantalla. Y siempre hay alguien que dice, anda, ¿qué es un musical? Y se sale de la sala incluso, ¿de acuerdo? Bueno, pues son etiquetas y el cine de autor a veces lo es también. ¿Qué es el cine de autor? ¿Cuándo se empieza a hablar de él? ¿A quién consideráis autores y cuáles os gustan? Os lanzo esas preguntas para que mientras yo avanzo con la charla podáis comentarlo. Bueno, un elemento importante de la autoría es lo que la Sexta 3 llamaba marca de la casa, ¿de acuerdo? Aquel mítico canal, la Sexta 3, que tristemente desapareció y tenía una programación de cine muy interesante. Hablamos de autor cuando vemos una película estamos viendo una película y sabemos que, bueno, esta película es de Almodóvar, o esta película es de Nolan, o esta película es de Godard. A continuación puede ser la frase amo a Godard o lo odio, pero lo reconoces, ¿de acuerdo? Y eso es lo que determina el cine de autor, la marca de la casa. Vamos a ver algunas marcas de la casa de las que nos contaban en la Sexta Cine. Sergio Leone no solo revolucionó el género, al hacerlo nos trajo su marca de la casa. Esta, el primerísimo primer plano. Oh, sí, me lo imagino, ilustrísima. Si alguna vez les llega una nota, un telegrama o un mensaje... Gracias. Que no les quepa duda, el remitente es Alfred Hitchcock. Un mensaje de amor, sin duda. La marca de Stanley Kubrick es tan sencilla como una mirada. Fíjense porque a Tim Burton no le hacen falta excusas para colar en sus películas algún cuerpo sin cabeza... Póntela. O cabeza sin cuerpo. Al director Wes Anderson le encanta enseñarnos la comida desde arriba.
John Landis quiere vernos a todos el próximo miércoles. Entendido. La frase "See you next Wednesday" se ha convertido en su marca de la casa. La verdad es que los Cohen nunca han escondido su predilección por los teléfonos. Enséñale lo principal. ¿Sí? Rick, pásame ese. Sí, bueno, estoy aquí en la ciudad. La miradita en el espejo es la marca de la casa de Billy Wilder. I be your mirror, reflect what you are, in case you don't know. I be the wind, the rain and the sunset, the light on your door. No es que a Spielberg se le haya agotado la imaginación, lo que pasa es que el sol es su marca de la casa. Here comes the sun, here comes the sun, I say. Bueno, pues ahí habéis visto algunos ejemplos de elementos recurrentes que aparecen en las filmografías. Y este fue un vídeo que se publicó hace unas navidades, realmente muy divertido y curioso, que era cómo filmarían la Navidad algunos autores. Y la verdad es que dieron en el clavo. Vamos a ver un poquito. Spielberg muy familiar, ¿de acuerdo? Einstein en montaje. Dear Santa, this year for Christmas I would like a pair of binoculars, an owl, and a wooden ukulele. Sincerely, Annie. I just don't get the point of the same stupid parade every year. The other day it took me 90 minutes. Woody Allen despotricando sobre la falsedad de la Navidad. Lars von Trier con gente inquieta. It's 1972, the first Christmas I can remember. Scorsese con una película de gángsters. The bird, and Dad was watching TV. My Uncle Frankie was over. He was always over. Familia italoamericana. Frankie, it's 10 a.m. You're drinking already? O irlandesa, católica en definitiva. Excuse me, Santa, we need to talk to you about something. Your workshop, are you providing... El documentalista persiguiendo a la gente, Michael Moore, buscando polémica. Santa! As I watched the child opening his gift on a frigid winter's morning, I cannot help but drop... Bueno, pues os habéis hecho una idea. Y otra etiqueta es cine social. ¿De acuerdo? Que es cuando se empieza a hablar de él. ¿De acuerdo? Se habla sobre todo a partir de los años de la posguerra o durante la guerra, ¿de acuerdo? También hay cine social posterior a la Primera Guerra Mundial, pero en la época de la Gran Depresión se consolida con las uvas de la ira y luego todo el cine del neorrealismo italiano. Y a mí hay una cosa que me molesta especialmente cuando se habla de cine social, que se suele equiparar cine social con cine barato o cutre, ¿de acuerdo? Hecho con poco dinero y demás. Y rotundamente no debería ser así, y no ha sido muchas veces así. En el cine europeo y también estadounidense de los años 60 y 70, se hacían películas tremendamente sociales, críticas, demoledoras, pero no por ello tenía que ser todo cogotes y caras, ¿de acuerdo? No, había grandes planos, equipos de edición y equipos de rodaje muy elaborados y muy complejos, y escenas que utilizaban la grandeza del cine. Parece que hay una falsa idea de que el cine social también tiene que ser barato, porque si no como que se
se opone a la propia ideología de la película. Y no es así porque yo no lo veo así, porque la mejor manera de hacer cine social es hacer un cine social mayoritario, que llegue a mucha gente a la que la película le conciencie. Si la haces para un público minoritario no va a llegar a su objetivo. Entonces, la manera de hacer cine social mayoritario es hacerlo de una manera más atractiva visual e incluso, ¿por qué no?, con actores conocidos. Missing, de Costa Gabras, es una película demoledora con la política exterior estadounidense en Chile, con Pinochet y demás, y es una película de una belleza visual perfecta, una gran narrativa, enormes actores como Sissy Spacek y Jack Lemmon. Entonces, rotundamente no, en mi opinión, tiene que ser barato o cutre, ¿vale? Y no sé si os interesa o no. Aquí os he puesto una escena de una película tremenda de Francesco Rosi, Las manos sobre la ciudad, del año 63, con Rod Steiger, una estrella norteamericana contratada para el papel principal. Y por ejemplo, habla de la especulación inmobiliaria y de cómo se ponen en peligro las vidas de las personas por hacer edificios de mala calidad y demás. Pues hay un derrumbe que se aprovechó una demolición del momento y partes también hechas específicamente para la película, que no tiene nada que envidiar a un film de catástrofes hollywoodiense, ¿de acuerdo? Y hace la película esto y otros muchos elementos muy atractiva. Vorrei chiederti, ma sentiamo che come ai tempi della ultimamente le 4 giornate non turistiche. Fijaros. Processo alla città, Napoli milionaria e Filumena Marturano, la sfida e ultimamente le 4 giornate. Oggi Rosy vi gira le mani sulla città e il crollo non è soltanto simbolico. Quando Rosy ha cominciato a girare, la gente ha creduto per un momento che qualcosa di apocalittico stesse succedendo, come ai tempi della sfortuna. Fijaros el despliegue de medios y de masas para hacer creíble ese derrumbe y que realmente te llega hasta el fondo del alma, ¿no? Has visto a esas personas viviendo allí y luego no sabes quiénes han sobrevivido y quiénes no. Realmente hay películas sociales que no necesitan esos medios, pero otras sí. Y muchas veces se les priva, ¿no? Película social, 4 duros. Pues no tiene por qué ser así. Y esta película es especialmente un ejemplo perfecto de esto. En el original se llama Billy Jack. Es una película, una de las primeras películas que, sin ser western, habla de las reservas indias, de la situación terrible de los indios en las reservas. Es una película además hecha por la Escuela Pública de Cine de Estados Unidos, una de las pocas que produjeron como tal. Y es una película de enormes paisajes típicos del western. Una película hecha con muchos medios. Se financió para concienciar sobre la terrible situación, como digo, de las reservas indias. Y fijaros qué planos en los títulos de crédito. Nada que ver con la idea que tenemos de cine social. Listen, children, to a story that was written long ago about a kingdom on a mountain and the valley far below. On the mountain was a treasure buried deep beneath the stone, and the valley people swore they'd have it for their very own. Go ahead and hate your neighbor, go ahead and cheat a friend. Do it in the name of heaven, you can justify it in the end. There won't be any trumpets blowing come the judgment day, on the bloody morning after one tin soldier rides away. So the people. Los protagonistas se dedican al tema del ganado y de los caballos. Es su medio de vida, es la forma en la que viven, es su entorno, y no se entendería esta película sin eso, ¿de acuerdo? Entonces, al final, lo que os quería comentar, el cine social necesario, fundamental, pero no le ayuda mucho el que se identifique cine social con cine de bajo presupuesto. No siempre es así, ¿vale?
Tenía por aquí otro ejemplo, no lo vamos a ver. Esta es una película dirigida e interpretada por Paul Newman, Casta Invencible, basada en una novela de Ken Kesey, el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco, que también es una película que nos habla de la dura vida de los leñadores, las malas condiciones laborales, los peligros de accidente laboral, y también tiene unos planos brutales de lo que es el bosque, del trabajo propio de ellos, que la película sin eso pues perdería muchísimo, ¿de acuerdo? Eso es un poco lo que os quería comentar de este aspecto. Y vamos por último, es el último apartado de esta charla, es la censura y el cine de culto. Muchas películas de culto, las auténticas, no las que se les pone la etiqueta antes de estrenarse, iban muy vinculadas a que desafiaban la censura y que habían tenido una exhibición semiclandestina. Entonces, ese elemento las convertía en películas de culto. Por ejemplo, Freaks, la parada de los monstruos, nos habló nuestro compañero David Fuentes. Os recomiendo que busquéis en la página de la sede de la universidad sus 3 magníficas charlas sobre la historia de las películas de culto, las clásicas, las modernas y las recientes. Pues La parada de los monstruos fue una película prohibida en gran parte del planeta, porque mostraba pues a estas personas que eran exhibidas en las ferias, y era una crítica tremenda a ese exhibicionismo, a ese amarillismo, y su condición de película de culto viene por haber sido prohibida, y muchas tienen que ver con eso. Vamos a hacer un pequeño recorrido a algunas películas que desafiaron la censura en los años 60 para provocar las caídas de los códigos de censura de los diferentes países. Una de las primeras, una de las que avanzan ese elemento es otra película. Intento traeros siempre películas que creo que debéis ver si no habéis tenido la oportunidad, porque son obras realmente importantes y no tan conocidas. En este caso, Lilith, de Robert Rosen, director del Político o El Buscavidas, protagonizada por Jean Sever, la protagonista de Al final de la escapada. Pues una película de una mujer internada en un sanatorio psiquiátrico, aquejada de lo que en aquel momento se consideraba una psicopatía, que era la ninfomanía, ¿de acuerdo? Y en esta película, en el año 64, se atreve a mostrar una escena en la que la protagonista pues está intentando seducir a un niño, ¿de acuerdo? Fue de una gran polémica, pero la película salió adelante con esta escena. Fijaros. A todo esto, el protagonista es Warren Beatty, que entra a trabajar de cuidador en el sanatorio y observa atónito lo que ocurre en esta salida al campo de los internos, ¿de acuerdo? Le ha dicho, tengo un poquito de sangre, ¿quieres tocar mis labios, no? Fijaros qué turbadora es la escena, o una escena así hoy en día sería imposible. But you can't see it. It's clear like water. She got white blood. What color's yours? Mine's red. I get cut a lot. No, it's not. It's blue. Hot and blue. I don't have any money. Can't pay you for the diamond. Shall I give you a kiss instead? ¿Quieres un beso? Yes, ma'am. A cambio. Fijaros la cara de Warren Beatty. Y lo más turbador es qué le habrá dicho al oído, ¿no? Fijaros, una película Columbia, dirigida por un director como que había hecho El Buscavidas 3 años antes. Warren Beatty, que venía de Esplendor en la hierba. Jean Sever, del gran éxito del cine francés Al final de la escapada. Me resulta imposible que un director famoso, 2 estrellazas de hoy en día, hicieran una película así, ¿de acuerdo? Por supuesto no lo vamos a ver, pero también hay, cuando tenemos tiempo, hay una escena lésbica, algo imposible en la época, ¿de acuerdo? Y
Comentaros que la película que realmente inició y ganó la batalla legal contra el código de censura y que fue poco a poco decayendo, por ese motivo y por otro que vamos a comentar, fue El prestamista, de otro gran director que es Sidney Lumet. En esta película, Rod Steiger es un superviviente de los campos de concentración nazi, judío, que monta un negocio de casa de empeños en Nueva York, y a mitad de película hay una mujer negra, prostituta, que para que le dé un mejor precio por el producto que quiere empeñar, se desnuda delante de él. Y él recuerda a las mujeres desnudas que acudían, o sea, que las obligaban a ir a los hornos crematorios. Entonces, el efecto que busca esta mujer, la prostituta, es totalmente lo contrario. Él no siente ninguna libido. Y la película ganó la batalla legal porque el juez decidió que era una escena de desnudo necesaria para la trama. Y a partir de ahí surgió, los más veteranos que se vienen de la charla, os acordaréis de la frase, desnudo por exigencias del guión. A veces era verdad y a veces era una excusa para sacar desnudos porque sí. Pero esta película, que sí que realmente tiene ese elemento, lo usó para... Pues Sidney Lumet y la productora denunció a la censura y consiguió ganar el juicio y la escena se mantuvo. Así hay muchos ejemplos que no vamos a ver que es muy interesante. Es una de las primeras escenas de desnudo colectivo en una película también de gran estudio, Universal, quiero recordar, de John Frankenheimer, El plan diabólico, con nada más y nada menos que Rod Hudson, estrella romántica de la época, aquí en un giro fundamental, porque esta es una película prácticamente de ciencia ficción. No os voy a desvelar nada porque es una película que hay que ver sin saber nada de ella. Y hay una escena donde van a una ceremonia de Baco de la vendimia y pues hay un despelote generalizado. Absolutamente imposible en otra época. La cara de Rock Hudson no sé si está actuando o realmente está tan incómodo como muestra. Pues como veis son películas que poco a poco van erosionando el código de censura, atreviéndose a ir un paso más allá, y todas ellas fueron películas de culto en su momento porque eran películas atrevidas, innovadoras, que se enfrentaban al status quo, que intentaban contar cosas diferentes y mostrar violencia, desnudos, en mi opinión siempre necesarios para la trama, tanto en Lilith como en Plan Diabólico como en El prestamista. Y otros ejemplos son ¿Quién teme a Virginia Woolf?, que fue la película con más palabrotas hasta el momento, luego le ganó El último deber y luego El sargento de hierro, La violencia y el sexo de Bonnie and Clyde, todo el componente de seducción de una mujer casada hacia el amigo de su hija. También el cine europeo muestra esos elementos. De hecho, como os decía, las dos razones por las que cae el código es porque los cineastas denuncian a la censura y van ganando juicios, y que el cine europeo, que se estrena en programas dobles, en autocine, no tiene que pasar la censura porque no pertenece a la industria de Hollywood, y le pasa por la izquierda, por la derecha, por el centro, en atrevimiento al cine norteamericano. Estas películas Soy curiosa amarillo, Soy curiosa azul son películas sobre el despertar sexual y la vida sexual en Suecia, pues mucho más avanzada que en Estados Unidos y por supuesto que en un país como en España en aquel momento.
También, de nuevo, Paul Newman y su mujer Joan Burma hacen Rachel, una película que muestra los traumas sexuales vinculados a la educación religiosa de una maestra de escuela, magníficamente interpretada por la mujer de Paul Newman, Joan Burma, una película que os recomiendo muchísimo, Raquel, que también ahonda en los traumas sexuales. Por supuesto, se va avanzando en las temáticas y Bobby Carol, Ted y Alice es la primera película que muestra el fenómeno swinger o de intercambio de parejas con actores famosos como mi queridísima Natalie Wood, Diane Cannon, Elliot Gould o Robert Culp, ¿vale? Incluso en películas que son homenajes al cine clásico, lo que hacen es homenajear el cine clásico pero introduciendo esos elementos que antes eran imposibles, ¿de acuerdo? Como el adulterio o sobre todo las orgías. En la película The Last Picture Show de Peter Bogdanovich, pues vamos a ver una escena que hubiera sido imposible antes de la caída del código. Lo que hace el código, lo que hace la caída del código es que se sustituye la prohibición de algunas películas o el hecho de cortar escenas. Las películas ya no se cortan, ¿de acuerdo? Pero tienen un rango de edad para todos los públicos, para 13 años, para las películas para 18 en Estados Unidos. No es como aquí son no recomendadas, pero puedes entrar. En Estados Unidos, si te dan la calificación más de 18, tienes que enseñar un documento que indique que tienes esa edad, si no, no puedes entrar, ¿de acuerdo? Ni siquiera acompañado de tus padres, ¿vale? Hay otras que son para mayores y menores acompañados, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que muchas películas tienen miedo a perder al público adolescente y hacen cortes para no tener ese más 18 y luego ponen las escenas recortadas en la edición doméstica en DVD o en Blu-ray, ¿vale? Pues esta escena de Last Picture Show con la famosa Cybill Shepherd, luego conocida por Luz de Luna, no hubiera sido posible antes del código. Don't pay any attention to Sandy. He's my little brother. If Goosey's or anything, I'll make him go to bed. Hope I don't fall off this thing. Ella está incómoda, ¿de acuerdo? Pero por la presión de grupo. ¿De acuerdo? Pues en esta escena a mí lo que más me llama la atención al final de la escena, una vez que ha perdido ya un poco, se ha pasado el pudor, cuando cae a la piscina, lo que más le preocupa es que el reloj que lleva se le haya estropeado, ¿no? Por el agua, porque no había todavía el waterproof, ¿no? Es interesante, me llama mucho la atención cómo cuenta Peter Bogdanovich ese pequeño detalle, cómo se pasa de estar ruborizada y demás, y ya, pues ya te lanzas y no te importa y te desinhibes, ¿no? Que es un poco de lo que va la película, de desinhibirse. Hay otro cine fuera de Hollywood que es Volando por debajo del radar. Son películas que se hacen fuera de la estructura de Hollywood. Son las llamadas nudie films, películas de desnudos, y ahí el gran maestro, el capo del cine de películas nudie es Russ Meyer, ¿de acuerdo? Que empezó ya en el 59 con la historia, una película muy interesante porque critica lo patético que puede llegar a ser un mirón, un voyeur, ¿de acuerdo? Y luego pues ya tenemos las series centradas en mujeres con grandes pechos, que era su obsesión, pero ten en cuenta una cosa. Russ Meyer no es solo un erotómano, alguien que le gusta pues las
las mujeres desnudas y demás, sino que en su cine tiene dos elementos muy subversivos. Compara mucho esa obsesión de los americanos por los grandes pechos con otro elemento consumista. Para ellos la mujer es un objeto de consumo más, para esos hombres que aparecen en las películas. Y es uno de los primeros directores que se atreve en un cine no pornográfico, sino erótico, en introducir muchas escenas de sexo interracial, lo cual le trajo muchísimos problemas, ¿de acuerdo? Andy Warhol, por supuesto, el famoso artista plástico, introdujo mucho sexo en sus películas, por ejemplo en Sleep, que es un tipo durmiendo durante toda la noche pero desnudo, y tras ahí veis imágenes, ¿de acuerdo? De escenas muy, muy sórdidas de sexo. Y por supuesto, no solo las películas que creaban problemas a la censura o que eran incómodas eran por el sexo y la violencia, también estaban las que cuestionaban el propio sueño americano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay otra película de Frankenheimer que es Yo vigilo el camino, que nos muestra ese elemento de destrucción del sueño americano, en este caso cómo se destruye el mito del hombre recto, tan honesto, honrado, Gary Cooper, Gregory Peck, clásico del cine más habitual en Hollywood, del cine clásico, y sin embargo Gregory Peck, igual que Burt Lancaster en Los Temerarios del Aire, se atreve a romper su imagen de hombre recto, de hombre bueno, de matar a un ruiseñor, y aquí en Yo vigilo el camino, otra película que os recomiendo muchísimo, pues representa a un sheriff corrupto que se vuelve loco por una jovencita y que desatiende a su familia y desatiende también sus deberes como sheriff para mostrar su lado más oscuro. Y ya cuando se mezcla ese elemento reivindicativo del Hollywood de la época con un autor tan polémico y tan llamativo como el italiano Antonioni, pues se produce la mezcla que está Brisky Point, donde literalmente vuelan por los aires los elementos que determinan y simbolizan el materialismo. Hay una escena al final de esta película donde hay una explosión de una gran casa de lujo y de todo lo que hay dentro. Es una declaración de intenciones absolutamente nihilista y anarquista. Bueno, este es un ejemplo perfecto de lo que hablábamos antes. Esta película bastante social, bastante crítica, no se puede hacer con 4 duros, ¿de acuerdo? Y más en esta época que no había efectos especiales. Todo se voló de verdad, ¿de acuerdo? Evidentemente era una construcción de las que se hacen para el cine, ¿de acuerdo? Y muchas cámaras para rodar la misma voladura desde diferentes ángulos, ¿de acuerdo? Bueno, y para ir terminando, deciros que esta tendencia crítica se extiende y se normaliza en el cine comercial de los últimos 70 y primeros 80. Hasta las películas más comerciales, hasta las que incluso mostraban esa decadencia moral para criticarla, no se cortaban a la hora de mostrar por los aspectos
más sórdidos de la sociedad. A mediados de los 80, una vez que Reagan gana su segunda elección, es reelegido, se consolida el reaganismo, vuelve a ponerse en primer plano el sueño americano. Rocky ya lo había puesto en los 70, pero aquí está Rambo, están todas las películas más testosterónicas de los 80, desaparecen los temas sociales, desaparecen las mujeres protagonistas, y es un cine más masculino y más de triunfadores y de que el sueño americano funciona. Y ese espíritu crítico y subversivo decae lenta pero irremediablemente. Pero hay un periodo ahí que a mí me resulta especialmente fascinante, que es esos finales de los 70, principios de los 80, donde ese virus crítico, ese virus que ataca los pilares del sistema, ese virus bastante, ¿cómo diría?, corrosivo con el sueño americano, entra hasta en las películas más insospechadas, ¿de acuerdo? Y una de ellas es La soñadora americana, ¿de acuerdo? Os he puesto este ejemplo como podría haber puesto cualquier otro, ¿no? Esta es una película familiar, en cierto modo. Ahora sería imposible, es como Gris. Gris se pone como una película qué bonita es, para ver con tus hijos cuando la ponen en televisión, pero en Gris se tratan temas terribles, como la falta de protección antiembarazo, el embarazo adolescente, el que una chica tenga que cambiar de aspecto para gustar, pero se considera una película bonita, ¿no? Pues La señora americana es un poco así, es una película de una ama de casa que quiere convertirse en escritora, su marido la ignora y tiene 2 hijos bastante precoces, ¿no? Y sueltan comentarios absolutamente incorrectos y inaceptables hoy en día los niños, ¿de acuerdo? Pero en ese momento se consideraba algo gracioso. Entonces vamos a ver pues cómo ha ido cambiando todo. Algunas cosas para bien y otras pues para menos bien, ¿no? Es que estás haciendo algo que... Vamos a... Terminé lo del concurso. ¿Qué concurso? El de Rebecca Ryan. ¿Quieres leerlo? Me encantaría, pero no tengo tiempo. Lo leeré luego. Tiene un final sorpresa. Lo importante, nena, es que estás haciendo algo que te gusta hacer. Volveré. Que tengas un buen... día. ¿Por qué quieres ir a París, mamá? Ay, he soñado con ir a París desde que era pequeña. Es la ciudad más bonita y más romántica del mundo. Un muermo. ¿En serio que esto es un libro entero? ¡No toques enanos! Ya está bien, no seáis pesados. No, no es un libro entero. Son unas cuantas páginas. Es un concurso. Tienes que escribir algo imitando las novelas de Rebecca Ryan. Y si eres el mejor, ganas un viaje a París para 2 personas. Yo preferiría ir a África. ¿Por qué África? Por esas mujeres desnudas de la revista Geográfica. Le encantan las tetas, mamá. Tienes un hijo obseso sexual. A ti también te he visto mirarlas, Kevin. Claro, mamá. Yo también soy un obseso. ¿Quién es Dimitri? Dimitri es el mejor amigo de Rebecca. ¿Están casados? Pues como veis, en la primera escena, o sea, niños hablando de lo que están hablando, ¿de acuerdo? Es un virus que se metió en toda la industria y al final lo que hacía Hollywood era esto funciona, es comercial, lo metemos. Al final, al principio surgió como algo reivindicativo y crítico y al final se convierte en un cliché provocar por provocar, ¿no? Porque es comercial. No. ¿Por qué no? Porque Rebecca está muy ocupada, es muy guapa, tiene talento, habla 5 idiomas. ¿Hace kung fu? Domina el aikido, hace todas esas cosas, sí. Pues si es tan guay, ¿por qué Dimitri no se casa con ella? Por de pronto, todo hombre que conoce se enamora inmediatamente de ella. Y Dimitri es... bueno, le interesan otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Es marica? Es hora de acostarse, ¿te enteras? No me dejes a oscuras con Kevin, que también es maricón. Oye, ¿quién te... Como veis, impensable hoy en día. Y esto no es una película de autor,
ni una película de circuito minoritario. Esto es una peli comercial que funcionó muy bien en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Impensable, como os digo hoy en día. Para que veáis un poco cómo ese proceso empezó como algo político, de intentar romper estructuras, y se convirtió en un cliché comercial, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo he terminado por mi parte. No sé si tenéis dudas, preguntas. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar al otro lado. Y cualquier cosa que queráis, pues en imajoven.com, en el Twitter y en el correo imajoven podéis preguntarnos lo que queráis. Muchísimas gracias y hasta la próxima.